Millonaria insulta a la mesera, pero se queda paralizada cuando ve quién es el dueño del restaurante. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Usted. Sí, usted. Venga aquí. Andrea giró la cabeza. La mujer del vestido la llamaba desde la mesa central del salón agitando apenas 2 dedos. Como quien convoca a un perro. Andrea cruzó el salón esquivando mesas con la bandeja pegada al costado, la espalda recta, la mirada al frente. ¿En qué puedo ayudarle? Este vino, dijo la mujer, sin mirarla, huele raro. Andrea tomó la copa con cuidado. La revisó a contraluz. Era un Borgoña. 800 francos la botella. El color era perfecto. El aroma, intachable. La temperatura, exacta. Puedo consultarlo con el sommelier si lo desea, señora. No quiero al sommelier. Quiero que usted haga su trabajo. Las 2 mujeres sentadas a su lado contuvieron una sonrisa. Andrea dejó la copa sobre la mesa. Lo atiendo de inmediato. Mientras se alejaba, escuchó a sus espaldas. ¿Ven lo que les digo? Contratan a cualquiera. Nadie en el salón respondió. Pero 3 comensales en mesas cercanas bajaron la vista a sus platos al mismo tiempo. Y en el fondo del restaurante, en una mesa discreta junto a la ventana que daba al lago, un hombre con traje levantó la mirada de sus documentos. Observó la escena durante unos segundos. No dijo nada. Volvió lentamente a sus papeles. Nadie en el restaurante sabía quién era ese hombre. Todavía. Y lo que estaba a punto de ocurrir esa noche en el Aldana de Zúrich iba a ser el tema de conversación de media ciudad durante semanas. Pero para entender lo que pasó, hay que volver al principio de esa noche. Hay que entender quién era Andrea. ¿Quién era esa mujer del vestido? ¿Y por qué el hombre que llevaba 2 horas sentado junto a la ventana, en silencio, sin que nadie lo reconociera, lo había visto absolutamente todo? Elvira encontró a Andrea en el vestuario del personal con cara de quien lleva demasiadas horas despierta. Mesa 12, dijo Elvira, guardando el abrigo en el casillero. 3 mujeres. Llegaron preguntando por el gerente antes de sentarse. ¿Marcelo está? Al fondo. Pero ya dijo que cualquier problema, tú lo manejas primero. Siempre. Y están en tu zona, así que no hay vuelta. ¿Cómo van en general? Tranquilo. La 15 celebraba cumpleaños, contentos. La 4 tuvo un problema con el pescado, nada grave. Y llegó uno solo a las 7, lleva 2 horas con papeles. No ha pedido nada raro. ¿La 7? ¿La de la ventana? Esa misma. Traje. Tomó el menú, lo devolvió sin preguntar nada, pidió el plato del día y agua mineral. Ha estado leyendo desde que llegó. Andrea asintió. Nada fuera de lo común. ¿Brandt está esta noche? Claro. Elvira hizo una pausa y bajó la voz. Ya puso cara de estar alerta. Así que algo huele mal en la 12. Lo dijo sin intención específica. Era solo una forma de hablar. Pero más tarde, cuando la noche terminara, esa frase iba a tener un significado completamente diferente. Andrea se revisó en el espejo pequeño que alguien había colgado en la pared del vestuario años atrás. Uniforme en orden. Cabello recogido. Expresión neutra pero amable. Lista. Salió al salón. La mesa 12 estaba en el centro exacto del restaurante, visible desde todos los ángulos. La que eligen los que quieren ser vistos, no solo los que quieren comer. Las 3 mujeres ya estaban instaladas. La que presidía la mesa era Rosa Fuentes. En Zúrich, el nombre de Rosa Fuentes era conocido en ciertos círculos. Empresaria, según ella misma se describía en cualquier conversación. Cuando alguien le preguntaba en qué empresa, la respuesta variaba según el contexto y el interlocutor. La verdad era más sencilla y más complicada al mismo tiempo. Rosa estaba casada con un hombre que había heredado una fortuna familiar en el sector farmacéutico suizo. Un hombre tranquilo,
discreto, que prefería el campo a la ciudad y las reuniones de dos personas a las cenas de gala. Rosa prefería exactamente lo contrario. Durante los últimos 10 años había construido una versión de sí misma que era, ante todo, una presencia. Sabía entrar a un lugar. Sabía ocupar el espacio. Sabía exactamente cómo usar el dinero no para comprar cosas, sino para comprar jerarquía. Los restaurantes de lujo eran su territorio favorito. No por la comida. La comida podía ser buena o mediocre, eso era secundario. Lo que importaba era la mesa que le daban, la velocidad con que la atendían, la actitud del personal, y la certeza de que todo el mundo en el salón sabía que ella estaba allí. Esa noche llevaba un vestido con el escote calculado para que el collar de diamantes no pasara desapercibido. El collar era real. Todo en Rosa Fuentes era real, desde las joyas hasta la arrogancia. Lo que no siempre era real era el poder que creía tener. Sus dos acompañantes eran Claudia y Renata. Claudia tenía 43 años, era amiga de Rosa desde la universidad y había aprendido con los años a ocupar exactamente el espacio que Rosa le dejaba, ni un centímetro más. Renata era más nueva en el grupo. 40 años. Todavía estaba aprendiendo las reglas no escritas de la amistad con Rosa Fuentes. La principal era esta: el protagonismo siempre lo tiene Rosa. Tu trabajo es confirmarlo. Andrea se acercó a la mesa 12 con una sonrisa profesional. Buenas noches. Bienvenidas a la Aldana. Mi nombre es Andrea y estaré a su servicio esta noche. Rosa no la miró. Siguió conversando con Claudia con la misma naturalidad con que se ignora a alguien cuya presencia considera irrelevante. Andrea esperó. 5 segundos. 10. 15. En el Aldana, el protocolo indicaba que el mesero podía retirarse si el comensal no respondía en 10 segundos, para volver en otro momento. Pero Andrea conocía este tipo de silencio. Retirarse sería interpretado como debilidad. Quedarse era la única opción. ¿Puedo traerles algo para empezar? Tenemos una carta de aperitivos que... El menú de degustación, interrumpió Rosa, sin girar la cabeza. Y que el vino lo elija alguien que sepa de vinos. No usted. Claudia esbozó una sonrisa mínima. Renata no reaccionó, pero tomó nota. Por supuesto, dijo Andrea. Le aviso al sommelier de inmediato. Y que traigan agua con gas ahora mismo. Llevamos 10 minutos sentadas. Llevaban 4. Andrea lo sabía porque había visto la hora cuando entraron. Ahora mismo, dijo Andrea, y se retiró. Al pasar junto a la mesa 3, la señora Hoffman, clienta habitual de los martes, la detuvo brevemente. ¿Va todo bien, Andrea? Perfectamente, señora Hoffman. ¿Le traigo más pan? Por favor. Y oye, bajó la voz apenas un tono, no les hagas caso a las de la 12. He visto ese tipo de mujeres aquí antes. Se van. Y tú te quedas. Andrea asintió con una sonrisa genuina. Gracias. Siguió hacia la barra. Elvira apareció a su lado. ¿Cómo van? Por ahora, bien. No parece. Elvira. Estoy bien. Andrea, llevas 16 meses trabajando turno doble. No tienes que demostrarle nada a nadie. No estoy demostrando nada. Estoy trabajando. Elvira le apretó el brazo un segundo, solo uno, y siguió con su turno. Andrea llevaba así 16 meses. De 6 de la mañana a 2 de la tarde, el restaurante. De 3 a 4, el trayecto en autobús con los apuntes de derecho abiertos sobre las rodillas. De 4 a 7, la facultad. De 8 a 12 de la noche, el restaurante de nuevo. Cuando llegaba a su cuarto después de medianoche, la taza de café se enfriaba siempre antes de que terminara el capítulo que tenía pendiente. No se quejaba. No era el tipo de persona que se queja. Era el tipo de persona que cuenta los meses que faltan para el examen de grado y convierte ese número en combustible. Brandt, el sommelier de la Aldana, llevaba 17 años en ese restaurante.
Conocía cada botella de la cava como si fueran libros de una biblioteca que había construido él mismo. Era meticuloso, silencioso, y casi nunca demostraba ninguna emoción visible. Cuando Andrea le dijo que la mesa 12 quería que él eligiera el vino, Brandt asintió sin decir nada y se dirigió hacia allá. Andrea lo siguió a cierta distancia, ocupándose de otras mesas en el camino. Mientras Brandt presentaba las opciones, Rosa lo escuchó con el ceño levemente fruncido. Cada propuesta parecía encontrar una objeción sutil o un gesto que indicaba que la opción anterior también habría podido ser mejor. Era el tipo de comensal que no busca el vino adecuado sino la conversación sobre el vino. Dijo Brandt, señalando la carta, es el Borgoña Grand Cru que recomendaría para el menú de degustación que ordenaron. Temperatura perfecta, cuerpo que complementa el cordero del cuarto plato. ¿El Grand Cru o el Premier?, preguntó Rosa, con el tono de quien ya sabe la respuesta y espera que el otro se equivoque. El Grand Cru, señora. El Premier tiene más acidez, lo que puede competir con la reducción de champán del segundo plato. Rosa lo miró un segundo. Está bien. El Grand Cru. Brandt asintió con una inclinación profesional y se retiró. De camino a la cava, pasó junto a Andrea. Le murmuró algo. Ella no capturó todo. Solo el final. Cuidado esta noche. Algo en ese tono hizo que Andrea se detuviera medio segundo. No era el tono que Brandt usaba cuando advertía sobre un cliente difícil. Brandt tenía un código para eso, fruncía levemente la ceja izquierda y decía mesa complicada o presta atención. Era un código que Andrea había aprendido en los primeros 3 meses. Esto era diferente. Brandt. Él ya había doblado la esquina. Andrea lo llamó en voz baja por el pasillo. Brandt se detuvo. Se giró. La miró con una expresión que en él era inusual. Algo entre precaución y algo que se parecía, aunque nunca lo hubiera admitido, a la preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó Andrea. Nada todavía. Solo presta atención esta noche. A todo. ¿A todo como en qué? A todo, repitió él. Y siguió caminando. Andrea miró hacia la mesa 12. Rosa seguía hablando. Claudia asentía. Renata revisaba el teléfono. ¿Qué sabía Brandt que ella no sabía? Siguió hacia la barra sin respuesta. Pero con la sensación de que la noche todavía no había mostrado lo que tenía guardado. Los primeros 3 platos del menú de degustación llegaron sin contratiempos. El chef Bauer ejecutó cada uno con la precisión habitual. Cada plato salía a temperatura exacta, presentación impecable, tiempos perfectos. Andrea los sirvió describiendo cada uno según el protocolo, retiró los platos con discreción, rellenó el agua sin ser solicitada. Rosa apenas tocó el segundo plato. Era una variación sobre un risotto de trufa blanca con reducción de champán. Uno de los platos emblema de la carta de la Aldana. No era un plato que se dejara a medias por falta de calidad. Se dejaba a medias por otras razones. Cuando Andrea regresó a retirar los platos, Rosa la detuvo con un gesto de la mano. Este risotto estaba frío. Andrea miró el plato. Estaba casi intacto. Lamento escucharlo. ¿Desea que lo reemplacemos? Si hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, no haría falta reemplazarlo. Entiendo. Puedo. Lo que puede hacer, dijo Rosa, elevando el volumen un tono exacto, el suficiente para que las mesas adyacentes lo captaran, es aprender a hacer su trabajo. Eso es lo que puede hacer. Un silencio cruzó el salón. No largo. Solo el tipo de pausa que ocurre cuando algo en el ambiente cambia de temperatura. Andrea sostuvo la mirada de Rosa 2 segundos. Luego recogió los platos sin decir nada más y se dirigió a la cocina. Detrás de ella, la voz de Rosa, calculada para llegar. Increíble. Esta generación. Sin carácter, sin oficio, sin sentido del servicio. Claudia rió. Renata también, aunque con menos convicción que al principio. En la mesa junto a la ventana, el hombre del traje dejó el bolígrafo sobre los documentos.
Esta vez no volvió a bajarlos. En la cocina, el chef Bauer levantó la vista cuando Andrea entró con el plato casi intacto. ¿Problema con la 12? El risotto estaba frío, según la señora. Bauer frunció el ceño. Era la expresión de alguien que sabe exactamente lo que acaba de escuchar y lo que significa realmente. Salió a 72 grados. Lo revisé yo personalmente antes de que lo pasaras. Lo sé. ¿Lo quieres de nuevo? Por favor. Bauer se giró hacia la plancha sin más comentarios. Nico, el ayudante de cocina de 20 años que llevaba 6 meses en el restaurante, sí habló. Escuché lo que dijo esa mujer. Tenía la voz suficientemente alta. Nico, dijo Andrea. No, en serio. ¿Por qué no puedes reportarla? Si un comensal insulta a un empleado. Nico, dijo Bauer desde la plancha, sin girarse. El risotto estará listo en 3 minutos. Ocúpate de la guarnición. Nico cerró la boca. Andrea se apoyó un momento en el borde del mesón de acero. Cerró los ojos. Respiró. Los abrió. Elvira entró por la puerta lateral con una bandeja vacía. ¿Qué pasó? Nada. Andrea. El risotto estaba frío. Bauer lo está rehaciendo. Elvira depositó la bandeja y se apoyó junto a ella en el mesón. ¿Quieres que te cubra la 12 el resto de la noche? No. Gracias. No tienes que demostrar nada. No estoy demostrando nada, repitió Andrea. Estoy trabajando. Elvira la miró durante un segundo. Está bien, dijo. Y salió. Andrea tomó el plato nuevo que Bauer puso frente a ella. Verificó la temperatura. Lo colocó sobre la bandeja. Y regresó al salón. Rosa recibió el risotto reemplazado con una mirada de indiferencia. Supongo que estará mejor esta vez, dijo. Espero que lo disfrute, respondió Andrea. Y se retiró. Fue en ese momento cuando Marcelo, el gerente, la interceptó en el pasillo lateral. Marcelo era un hombre de unos 48 años con la corbata siempre perfectamente anudada y la expresión de alguien que calcula constantemente cuánto margen de error puede permitirse antes de que algo se salga de control. En 11 años como gerente de la Aldana había desarrollado un sistema para gestionar situaciones complicadas, anticipar, ceder a tiempo y minimizar el daño. Era eficiente. No siempre era justo. La señora Fuentes es clienta frecuente, comenzó, sin preámbulos. Ha venido 6 veces este año. Siempre pide la mesa 12. Siempre el menú de degustación. Y está conectada con el grupo empresarial Fuentes Haller, que usa nuestras instalaciones para cenas de negocios. Son reservas importantes. Entiendo lo que me estás diciendo, Marcelo. Entonces entiendes que necesito que esta noche fluya sin fricción. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Que si se presenta un momento en que una disculpa podría calmar la situación, la uses. Aunque el error no sea tuyo. El pasillo quedó en silencio. ¿Me estás pidiendo que me disculpe por un plato que salió a temperatura perfecta y que ella no tocó? Te estoy pidiendo que priorices la experiencia del cliente. La experiencia del cliente. Repitió Andrea, muy despacio. En este negocio, Andrea, a veces hay que. Está bien, dijo ella. Entendido. Dio media vuelta y caminó hacia el salón. Pero en su cabeza resonaba una frase que su profesora de Derecho Procesal había dicho el mes pasado, al inicio de una clase sobre negociaciones bajo presión. La capitulación no es paz. Es solo el inicio de la siguiente exigencia. Andrea había subrayado esa frase en su cuaderno esa misma tarde. Al volver al salón, notó algo nuevo. Renata ya no tenía el teléfono en la cartera. Lo sostenía sobre la mesa, a la vista, con la pantalla encendida. No estaba intentando disimularlo. Era un mensaje. No para Andrea específicamente. Era el tipo de mensaje que se lanza al ambiente en general: cuidado con lo que haces, porque puedo hacerlo público. Andrea lo vio. Lo registró. Siguió caminando.
Al pasar por la mesa 3, la señora Hoffman volvió a detenerla. ¿Quiere más agua, señora Hoffman? No, gracias. La mujer la miró directamente. Quería decirle que en mis 40 años de venir a restaurantes, nunca he visto a alguien manejar una situación así con tanta clase. No ha pasado nada, señora Hoffman. Ha pasado. Los dos lo sabemos. Mi hija también estudia de noche. 2 trabajos y la carrera de medicina. La miró a los ojos. Así que no ha pasado nada. Pero quería decirle eso. Gracias, dijo Andrea. Y siguió hacia la barra. Eran las pequeñas cosas. Las clientas habituales que te veían. Los compañeros que te cubrían. El chef que rehacía un plato sin preguntar. Era todo eso junto a lo que hacía posibles 16 meses de turno doble. No los discursos de motivación. La gente concreta haciendo cosas concretas en momentos concretos. De vuelta en el salón, algo había cambiado en la mesa 12. Rosa había apartado el segundo risotto también, aunque esta vez sin comentarios. Claudia y Renata conversaban en voz baja. La botella de Borgoña estaba a la mitad. Andrea atendió otras mesas. Fue al cruzar cerca de la 12 cuando escuchó el fragmento. No todo. Solo lo suficiente. Ese video en Ginebra tuvo como 5.000 visitas en 2 días, decía Renata. La mesera se lo merecía, respondía Rosa. Si no quieres que te graben, haz bien tu trabajo. ¿Tienes el teléfono listo? Preguntó Claudia. Siempre, dijo Renata. Andrea no se detuvo. Siguió caminando hacia la barra. Pero lo comprendió todo. Renata tenía el teléfono listo. Esperando un momento. Cualquier tropiezo, cualquier error, cualquier muestra de torpeza o inestabilidad iba a quedar grabada. Y publicada. Y etiquetada con el nombre del restaurante. Se quedó un momento junto a la barra. Tomás, el chico nuevo del equipo, que tenía 21 años y llevaba 3 meses en el Aldana y todavía miraba todo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, se acercó. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Pareces distinta. Oye, ¿sabes quién es el tipo de la mesa 7? Andrea levantó la vista. ¿El de la ventana? Ese. Brandt lo reconoció hace un rato y se puso blanco. Te lo juro, blanco. Y Brandt nunca se pone blanco. ¿Te dijo quién era? No. Solo me dijo que no lo molestara y que me asegurara de que tuviera todo lo que necesitara. Con ese tono que usa cuando la cosa es seria de verdad. ¿Qué tono? El mismo que usó el año pasado cuando vino el inspector de la guía gastronómica. Ese tono. Andrea miró discretamente hacia la mesa 7. El hombre seguía ahí. Traje. Documentos ordenados frente a él. Postura tranquila, sin tensión aparente. La copa de agua casi vacía. Tenía una presencia extraña. No llamativa, no ostentosa. Era una presencia de fondo, del tipo que solo notas cuando lo buscas. Llévatele agua, dijo Andrea. Y si necesita algo más, avísame. Tomás asintió y se alejó. Andrea se quedó un segundo más mirando hacia esa mesa. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Brandt reaccionó así? No tenía respuesta. Y no era el momento de buscarla. Luego se giró. Marcelo se materializó a su lado casi al instante. ¿Cómo vas con la 12? Bien. Van por el tercer plato. Vi que apartaron el risotto. El plato estaba en perfectas condiciones. 72 grados cuando salió. Bauer lo verificó personalmente. Lo sé. Marcelo acomodó el nudo de la corbata. Andrea, escúchame. Entiendo que la situación ha sido injusta esta noche. Pero la señora Fuentes tiene conexiones importantes en la ciudad. Si la noche termina sin más fricción, todos ganamos. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Que no reacciones si ella vuelve a hacer algún comentario. No estoy reaccionando, Marcelo.
Estoy trabajando. Lo sé. Pero a veces trabajar implica no decir todo lo que uno piensa aunque tenga razón. Andrea lo miró directamente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si la situación fuera al revés. Si yo hubiera hablado de ella así frente a todo el salón, ¿estarías aquí pidiéndole a ella que no escalara? Marcelo abrió la boca. La cerró. No es lo mismo, Andrea. Ya sé que no es lo mismo. Eso es exactamente el problema. Fue hacia la cocina. Detrás de ella, Marcelo se quedó parado con las manos a los lados y la expresión de alguien que sabe que acaba de quedar en el lado equivocado de una conversación que no debería haber tenido. El cuarto plato del menú de degustación era un lomo de cordero con costra de hierbas alpinas, guarnición de verduras de temporada y reducción de vino tinto. Era uno de los platos más delicados de la carta. Requería precisión en el tiempo de servicio. Andrea lo llevó a la mesa 12 con cuidado. Lo colocó frente a Rosa con la técnica correcta. El lomo de cordero con costra de hierbas alpinas. Cocinado a baja temperatura durante 4 horas y terminado a la plancha. El punto de cocción es rosado, como indica el menú de degustación. Si prefiere otro punto, puedo consultarlo con la cocina. Rosa miró el plato. Levantó el cuchillo. Lo bajó sin cortar. ¿Sabe qué me resulta curioso?, dijo, mirando ahora directamente a Andrea. Era la primera vez en toda la noche que la miraba de frente. ¿Qué le resulta curioso?, respondió Andrea con el mismo tono neutro de siempre. Que alguien con su trabajo crea que puede explicarme cómo se cocina un plato. Le estoy dando información sobre lo que acabo de servir. Es parte de mi trabajo. Su trabajo es traer la comida y retirarse. Mi trabajo es asegurarme de que su experiencia sea completa. Eso incluye la información sobre lo que está comiendo. Rosa dejó el cuchillo sobre el mantel. Claudia, dijo sin apartar los ojos de Andrea, ¿ves esto? Claudia asintió levemente, aunque su expresión era más incómoda que antes. Esta generación cree que puede hablarle de igual a quien sea, continuó Rosa, sin importar la diferencia de posición. Es la falta de educación haciéndose pasar por autoestima. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más largo. Más pesado. 4 mesas en el radio cercano habían dejado de conversar. No visiblemente, no de golpe. Pero las voces habían bajado. Renata había sacado el teléfono de la cartera. Lo sostenía con naturalidad, con la cámara orientada discretamente hacia el pasillo entre la barra y la mesa 12. Esperando. Andrea respiró una vez. Que disfrute su plato, dijo. Y se retiró con cada músculo bajo control. La espalda recta. Los pasos uniformes. Sin apresurarse. Sin tropiezos. Sin darle a nadie nada que grabar que no fuera una empleada haciendo su trabajo con profesionalismo. Sintió la cámara siguiéndola mientras cruzaba el salón. Y siguió caminando. En el fondo, Marcelo la interceptó de nuevo. ¿Cómo va la 12? Van por el cuarto plato. ¿Hay tensión? Hay algo de tensión. Una de las acompañantes tiene el teléfono con la cámara lista. Esperando que cometa un error. Marcelo tensó la mandíbula. ¿Estás segura? Completamente. El gerente asintió despacio. Ese detalle cambiaba el mapa de la situación y él lo sabía. De acuerdo. Sigue como hasta ahora. Yo estoy pendiente. Andrea asintió y retomó su recorrido. Al pasar cerca de la mesa 7, Tomás estaba llenando el vaso de agua del hombre del traje. El hombre levantó la vista un momento, dijo algo en voz muy baja y Tomás asintió varias veces, rápido, como hace la gente cuando quiere demostrar que ha entendido perfectamente aunque no esté del todo segura. Cuando Tomás se alejó, Andrea lo alcanzó junto a la barra lateral. ¿Qué te dijo? Me preguntó si la señorita que atiende la mesa 12 siempre trabaja de noche también o solo este turno. Andrea frunció el ceño. ¿Eso te preguntó? Eso exactamente.
Y le dije que sí, que tú llevas semanas en doble turno porque estás en la facultad. Tomás la miró. ¿Estuvo mal? No, dijo Andrea, aunque algo en su interior registró ese detalle con una atención que no supo explicar en ese momento. Estuvo bien. ¿Y sabes qué más me preguntó? ¿Qué? Me preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando aquí. Le dije que 7 meses. Y me dijo, ¿y antes de llegar aquí también estudiaba? Le dije que no sabía. ¿Qué tendría que preguntártelo a ti? ¿Y qué dijo? Se quedó mirando hacia la mesa 12 un momento. Tomás bajó la voz. Y luego dijo, así en voz muy baja, como para él mismo, lo que esta noche está ocurriendo en esa mesa no debería estar ocurriendo aquí. Andrea no respondió de inmediato. ¿Te dijo algo más? No. Siguió con sus papeles como si nada. Siguió con su recorrido. Pero la pregunta no se fue. ¿Por qué le interesaba al hombre de la mesa 7 cuántos turnos hacía ella? ¿Qué era lo que Brandt sabía y no decía? ¿Y por qué ese hombre, que había permanecido en silencio durante más de 2 horas, acababa de decir que lo que estaba ocurriendo en la mesa 12 no debería estar ocurriendo en ese restaurante? Andrea miró hacia el fondo del salón un instante. El hombre del traje tenía los ojos sobre sus documentos. Pero su bolígrafo no se movía. El postre del menú de degustación era un soufflé de chocolate amargo con sal de Maldon y helado de vainilla de Madagascar. El chef Bauer lo supervisó personalmente. El soufflé es el plato más sensible de cualquier carta, requiere tiempo exacto de horno, temperatura perfecta y debe servirse en el momento preciso. 30 segundos de más o de menos lo arruinan. El de esa noche salió perfecto. Bauer lo miró antes de dárselo a Andrea. Asintió una vez. Sin decir nada. Andrea lo llevó a la mesa 12 con la cadencia apropiada. Lo colocó frente a Rosa. El soufflé de chocolate amargo. Tiene exactamente 4 minutos antes de que empiece a perder textura. Le recomiendo disfrutarlo ahora. Rosa dejó de hablar con Claudia. La miró. ¿Me está dando instrucciones? Le estoy dando información útil sobre el plato. Es diferente. Curioso, dijo Rosa. Ayer en el gimnasio me explicaban que el personal de servicio en los restaurantes buenos ni habla si no le preguntan. Supongo que este no es tan bueno como parece. Claudia miró el mantel. Incluso Renata bajó el teléfono 1 centímetro. Cuando usted desee, puedo traerle el digestivo, dijo Andrea. Y la cuenta, si lo prefiere. Traiga la cuenta, dijo Rosa. Esto ya no vale lo que cobran. Andrea asintió y se retiró. Mientras cruzaba el salón, escuchó a sus espaldas la voz de Rosa, suficientemente alta para no ser casual. Por favor. Si ni siquiera saben para qué sirve el silencio. La pareja de la mesa al lado, los de unos 60 años que habían cenado tranquilos toda la noche, se miraron entre sí. Él dijo algo muy bajo. Ella negó con la cabeza. Luego miró hacia Andrea con una expresión que era, sin palabras, una disculpa por algo que ella no había hecho. A veces los testigos sienten vergüenza por lo que no impidieron. Y eso también pesa. Andrea llegó a la barra. Procesó la solicitud de la cuenta. Respiró. Elvira apareció a su lado con una bandeja vacía. ¿Cómo estás? Bien. Andrea. Estoy bien, Elvira. De verdad. Esta noche fue demasiado. Esta noche fue una noche. Hay peores. No deberían haberla. Andrea la miró. ¿Sabes qué me enseñó la facultad? Que los casos más difíciles son los que más te preparan. Esta noche es práctica de campo. Elvira soltó una carcajada corta y genuina. Eres increíble. Soy práctica. Hay diferencia. Eso también. En ese momento, desde el rincón del salón, la señora Hoffman llamó a Andrea con un gesto de mano discreto. No era una queja. Su taza de té estaba vacía y su expresión era la de siempre, amable, directa. ¿Más té, señora Hoffman? Por favor.
La mujer esperó a que Andrea sirviera. Quería preguntarte algo. Dígame. ¿Estudias derecho? Sí, señora. ¿Cuánto te falta? 2 semestres. Si todo va bien. La señora Hoffman asintió despacio, con la expresión de alguien que está calculando algo. Cuando termines, dijo, llámame. Mi despacho lleva 3 años buscando a alguien con tu clase. Andrea la miró. No supo qué decir durante un segundo. Señora Hoffman, yo. No hace falta que respondas ahora. Solo que lo sepas. La mujer levantó la taza. Gracias por el té. Andrea volvió a la barra con algo diferente en el pecho. No era euforia. Era más parecido a la sensación de cuando una ecuación que no cuadraba de pronto encuentra su variable correcta. Siguió trabajando. Y fue entonces cuando Tomás se acercó por tercera vez esa noche. Andrea. El señor de las 7 quiere hablar con Marcelo. Dile que. Ya fue. Marcelo está con él ahora mismo. Andrea se detuvo. Miró hacia el fondo del salón. Marcelo estaba de pie junto a la mesa 7. Inclinado levemente hacia adelante. Con esa postura que solo adoptaba en una situación específica, cuando hablaba con alguien importante. No el importante del tipo clienta frecuente con reservas. El importante del tipo en que el gerente ajusta involuntariamente su postura porque algo en él reconoce la diferencia de peso. Los hombros hacia adentro. La espalda levemente curvada. La cabeza inclinada con atención total. El hombre del traje hablaba en voz muy baja. Marcelo asentía. Tomás se acercó a Andrea. ¿Sabes quién es? No. Brandt sí. Cuando vio que Marcelo iba hacia allá, Brandt se fue directo a la cava. Como quien necesita hacer algo con las manos para no quedarse mirando. ¿Qué crees que está pasando? No sé exactamente. Pero Brandt tiene esa cara de cuando algo importante está a punto de ocurrir. Y Marcelo tiene la cara de quien descubre que tomó una decisión equivocada y todavía no sabe cómo corregirla. Andrea no respondió. Siguió observando. La conversación duró aproximadamente 2 minutos. Cuando terminó, Marcelo se enderezó. Asintió una última vez. Comenzó a caminar de vuelta a la barra. Y en ese camino, algo en la manera en que caminaba había cambiado. No era tensión exactamente. Era algo más parecido al nerviosismo de quien acaba de comprender algo que debería haber comprendido mucho antes. Marcelo llegó a su altura. Andrea. Necesito que vengas conmigo. ¿Pasó algo? Sí. Ven. Fue al pasillo lateral. La misma cava de vinos. La tercera vez esa noche. Esta vez Marcelo cerró la puerta. Y cuando habló, lo hizo en voz baja, midiendo cada palabra con un cuidado que no era habitual en él. El hombre de la mesa 7, comenzó, es Fernando Aldana. El nombre tardó un segundo en procesar. ¿Fernando Aldana? El propietario. El dueño de este restaurante. De este y de los otros 11 establecimientos Aldana en Europa. El silencio que siguió fue del tipo en que el cerebro necesita un momento para organizar la información nueva con todo lo que ya sabía. El hombre del traje. 2 horas sentado. En silencio. Viéndolo todo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Preguntó Andrea. Desde las 9. Más de 2 horas. Y nadie. Nadie lo reconoció. O quien lo reconoció, Marcelo hizo una pausa breve, decidió no decir nada para no alterar su visita. Se pasó una mano por el cabello. Brandt lo supo desde que llegó. Me lo acaba de confirmar. Yo no lo vi bien desde mi ángulo. Andrea procesó esto. ¿Viene así de vez en cuando? Sin aviso. Sin reserva a su nombre. Solo llega, pide una mesa, observa y se va. Puede pasar meses sin aparecer. Puede aparecer 2 veces en una semana. Nunca sabes cuándo. ¿Por qué? Para ver cómo funcionamos cuando nadie sabe que él está mirando. Marcelo exhaló.
Son sus palabras, no las mías. Lo hace en todos sus restaurantes. ¿Y qué quiere esta noche? Quiere acercarse a la mesa 12. ¿Para qué? Para hablar con la señora Fuentes. Silencio. ¿Y yo? Quiere que estés presente. ¿Por qué? Marcelo tardó en responder. Como si buscara la manera exacta de decir algo que él mismo todavía estaba asimilando. Porque lo que ocurrió esta noche en su establecimiento no puede quedar sin corrección. Son sus palabras. Y porque quiere que quien fue afectada directamente esté presente cuando esa corrección ocurra. Andrea no dijo nada durante varios segundos. Luego asintió. De acuerdo. Marcelo abrió la boca. La cerró. Luego. Una cosa más. Lo que te pedí antes, lo de las disculpas, lo de ceder aunque no fuera tu error. Fue un error de mi parte. No debí pedírtelo. Andrea lo miró. Ya lo sé, respondió. Salió del pasillo. Y cuando caminó de vuelta hacia el salón, algo había cambiado en sus pasos. No era euforia. No era triunfo. Era algo más tranquilo y más sólido. Era la sensación de quien lleva mucho tiempo cargando algo pesado y de pronto alguien reconoce el peso. Fernando Aldana cruzó el salón con paso tranquilo. Sin apresurarse. Sin dramatismo. Como alguien que conoce cada centímetro del lugar porque literalmente lo construyó, lo diseñó, eligió cada mesa y cada botella en la bodega. Las conversaciones a su alrededor no se interrumpieron de golpe. Fue más gradual. Una mesa giró la cabeza. Luego otra. Elvira, que cruzaba el salón con una bandeja, bajó el ritmo inconscientemente. Tomás se quedó quieto con la jarra de agua en la mano. Fernando llegó a la mesa 12. Rosa Fuentes levantó la vista con la expresión que reservaba para los momentos en que alguien importante finalmente le prestaba la atención que merecía. Esa expresión duró exactamente lo que tardó en verle la cara. Luego algo en ella cambió. Fernando Aldana era el tipo de hombre que aparecía en ciertos contextos que Rosa frecuentaba. No en las portadas de las revistas. En los paneles de economía europeos. En las listas de las fundaciones culturales suizas. En los eventos a los que su marido a veces la llevaba cuando aceptaba ir. Lo había visto en algún contexto que no recordaba bien. Pero algo en él activó un reconocimiento difuso. El tipo que llega antes de que el nombre llegue. Señora Fuentes. Dijo Fernando, con una voz tranquila que no necesitaba subir de volumen para llenar el espacio. Soy Fernando Aldana. El propietario de este restaurante. Claudia dejó caer el tenedor. El sonido metálico sobre el plato fue lo único que se escuchó en 4 metros a la redonda. Renata tenía el teléfono sobre la mesa. Boca abajo. Rosa abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Señor Aldana, dijo finalmente, con una voz que había perdido el 90% de su densidad habitual. Yo. No sabía que usted estaba. Lo sé, respondió él. Por eso estoy aquí. Se volvió hacia Andrea, que estaba de pie a su derecha con la espalda recta y las manos enlazadas frente a ella. El salón entero había bajado el volumen. No porque nadie hubiera pedido silencio. Sino porque hay momentos en que la gente, instintivamente, sabe que lo que está a punto de ocurrir merece ser escuchado. Andrea lleva 16 meses trabajando en este restaurante. Dijo Fernando, con la voz clara, sin dureza pero sin ninguna suavización innecesaria. Cubre turno doble mientras estudia Derecho en la facultad. Cuando llega aquí por la mañana, ya ha tenido horas de estudio. Cuando sale por la noche, todavía tiene horas por delante. Lleva así más de un año. El silencio del salón se profundizó un grado más. En la mesa al fondo, la señora Hoffman dejó su copa sobre el mantel muy despacio. Tomás, junto a la barra, no era capaz de moverse. Brandt miraba hacia el salón desde la entrada de la cava, con los brazos cruzados y la expresión de quien ha esperado que alguien dijera eso durante mucho tiempo. Esta noche he observado cómo su trabajo fue cuestionado sin fundamento, continuó Fernando.
He observado cómo su profesionalismo fue ignorado. He observado cómo fue tratada como si su presencia en este salón fuera un inconveniente en lugar de la razón por la que este restaurante funciona. Rosa tenía las manos sobre la mesa. No las movía. He escuchado comentarios sobre contratar a cualquiera. Fernando hizo una pausa. Quiero que sepa, señora Fuentes, que el proceso de selección del personal de la Aldana es uno de los más rigurosos del sector en Suiza. Cada persona que trabaja aquí fue elegida con cuidado. Por su carácter, por su compromiso y por la manera en que tratan a las personas con quienes trabajan. Esos son los valores de esta casa. Lo fueron desde que mi padre abrió el primer Aldana en Berna hace 40 años. Lo serán mientras yo esté a cargo. Rosa intentó decir algo. Lo que salió fue un sonido a medio camino entre una palabra y nada. El dinero abre muchas puertas, señora Fuentes, siguió Fernando. Permite acceder a lugares y experiencias que no todo el mundo tiene. Ese es un privilegio real y no lo voy a negar. Pero el dinero no convierte a nadie en mejor persona. Y desde luego, no otorga el derecho de tratar a los demás como si valieran menos. Una mujer en la mesa de al lado, la de la pareja que había cenado en silencio toda la noche, asintió con los ojos brillantes. Su compañero puso la mano sobre la de ella. En la mesa más alejada del salón, un hombre joven que había venido solo y había estado leyendo toda la noche bajó el libro. Miraba a Fernando con atención total. Fernando se giró hacia Andrea. Su servicio esta noche fue impecable. Quiero que lo sepa. Andrea asintió. Solo eso. No dijo nada. No hacía falta. Fernando volvió a Rosa. Marcelo trajo a su mesa un champán como gesto de la casa. En cualquier otra circunstancia, ese gesto hubiera sido simplemente una cortesía. Esta noche, el importe de ese champán y el total de su cena serán donados a la Fundación Aldana, que financia becas universitarias para jóvenes que trabajan mientras estudian. Claudia no levantó la vista. Renata tampoco. Rosa respiró. Señor Aldana. Dijo con esfuerzo visible, creo que esto es, un poco extremo. Yo no pretendía. Señora Fuentes. Fernando la interrumpió con calma absoluta. No estoy aquí para imponerle un castigo. Estoy aquí porque lo que ocurrió esta noche en mi establecimiento no podía quedar sin una corrección. Y esa corrección tiene que ser visible, porque el daño fue visible. Podría pedirle que no volviera. Pero prefiero creer que este momento puede ser una oportunidad. Todos cometemos errores. Algunos de ellos, en público, frente a personas que no merecían recibirlos. La pregunta que importa es lo que hacemos después. Se volvió hacia el salón. Gracias a todos por su atención esta noche. El aplauso comenzó en la mesa de la señora Hoffman. Luego la pareja de al lado. Luego el joven que había leído solo toda la noche, que aplaudió con las manos por encima de la mesa sin levantarse. Luego 3 mesas más, 4, hasta que fue casi todo el salón. No fue ensayado ni coordinado. Fue del tipo que se produce cuando un grupo de personas, sin haberse puesto de acuerdo, decide al mismo tiempo que algo merece ser reconocido. No fue ruidoso. Fue genuino. Y eso era mucho más difícil de fabricar. Rosa Fuentes no aplaudió. Claudia, después de un momento largo, sí lo hizo. Apenas. Casi imperceptible. Pero lo hizo. Renata mantuvo las manos quietas sobre la mesa y los ojos fijos en el mantel. Fernando Aldana volvió a la mesa 7. Abrió su carpeta. Sacó sus documentos. Retomó donde había dejado. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Como si para él, hacer lo correcto no fuera un acto extraordinario sino simplemente lo que se hace. Al otro lado del salón, Elvira encontró a Andrea junto a la entrada de la cocina. No dijo nada. Solo la abrazó. 2 brazos grandes y cálidos que tenían 11 años de trabajo dentro. Andrea correspondió el abrazo. 3, 4 segundos. Luego se soltaron. ¿Seguimos?, dijo Elvira. Seguimos,
respondió Andrea. Y volvió a su turno. Porque el salón seguía lleno. La mesa 9 necesitaba más agua. La 14 quería el postre. La 16 todavía estaba esperando el momento para el cumpleaños. El trabajo no se detiene. Y eso, pensó Andrea mientras cruzaba el salón, tampoco era una queja. Era simplemente la realidad. Y la realidad, cuando la miras de frente, es exactamente lo que tiene que ser. Rosa pidió el abrigo 15 minutos después. Salió del restaurante sin mirar a nadie. Sus pasos por el salón, antes seguros y marcados con la precisión de quien sabe que todos la observan y está satisfecha con eso, eran ahora los de alguien que preferiría que el suelo fuera más corto entre la mesa y la puerta. Claudia caminó a su lado. No dijo nada. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo un segundo y buscó a Andrea con la mirada. Cuando la encontró, hizo algo pequeño, inclinó la cabeza, apenas perceptible. No era una disculpa. No llegaba a tanto. Pero tampoco era nada. Renata fue la última. En la puerta se detuvo un segundo. Giró la cabeza hacia el interior del salón. Sus ojos encontraron a Andrea, que estaba sirviendo agua en la mesa 9. Renata no dijo nada. Bajó los ojos. Abrió el bolso. Sacó el teléfono. Lo sostuvo un momento. Y lo guardó de nuevo, esta vez en el bolsillo interior, el que tiene cierre, el que usamos para las cosas que no queremos que salgan con facilidad. Y salió. La puerta se cerró detrás de ellas con ese sonido suave y definitivo que tienen las puertas de los buenos restaurantes. Afuera en la acera, Rosa se detuvo un instante bajo la luz fría de noviembre en Zúrich. El lago estaba ahí, oscuro y quieto. El aire olía a humedad y a la ciudad que empieza a dormirse. Claudia llegó a su lado. Ninguna dijo nada durante varios segundos. Luego Claudia habló. En voz baja. Sin mirarla. ¿Vamos al Negronis? Rosa no respondió de inmediato. No, dijo finalmente. Esta noche no. Tomaron un taxi en silencio. El salón siguió su ritmo. Los comensales terminaron sus platos. Pidieron postres. Pidieron más vino. Las conversaciones retomaron su cauce. Pero algo había cambiado en el aire de la aldana esa noche. Era difícil de señalar con precisión. No era alegría exactamente. Era algo más parecido a ese momento en que un grupo de personas, sin haberse puesto de acuerdo, comprueba que comparte algo importante. Que hay cosas que no deberían tolerarse. Que el silencio también es una decisión. Que a veces la persona más poderosa de la sala es la que menos necesita demostrarlo. Cerca del cierre, uno de los últimos comensales llamó a Andrea. Era el hombre mayor de la pareja silenciosa. Tenía unos 65 años y la expresión de alguien que ha visto suficiente en la vida para saber distinguir lo que vale de lo que no. A su lado estaba su nieta, de unos 19 años. Tenía cuadernos sobre la mesa, apuntes entre los platos, el tipo de presencia de alguien que aprovecha cualquier momento para estudiar. Quería decirle algo, dijo el hombre cuando Andrea se acercó. Por supuesto. Mi nieta está pensando en dejar la universidad. Cree que no puede con todo al mismo tiempo. El trabajo, los estudios, el tiempo, el cansancio. Miró a la chica un momento. Esta noche me preguntó si podíamos quedarnos hasta el final para poder saludarla. La chica asintió con una sonrisa tímida pero directa. Andrea no supo qué decir durante un segundo. Dígale que puede, respondió finalmente. Que se cansa, claro que se cansa. Que hay noches en que el café se enfría antes de terminar el capítulo. Que hay días en que todo parece demasiado al mismo tiempo. Pero que puede. La chica la miraba fijamente. ¿Cómo lo sabe? Preguntó. Porque llevo 16 meses comprobándolo, respondió Andrea. El hombre asintió en silencio. Luego dejó sobre la mesa una propina que casi doblaba el importe de la cena. Andrea la miró. La recogió. Siguió con su turno.
Cuando el restaurante cerró y el último comensal salió por la puerta, Marcelo reunió al personal en la barra. Era pasada la medianoche. El salón estaba recogido, las sillas en su lugar, las luces bajas. Marcelo no hizo discursos. No era su estilo habitual y esa noche menos que nunca. El señor Aldana dejó dicho algo antes de irse, anunció. Dijo que lo que ocurrió esta noche en este restaurante es exactamente para lo que fue construido. No para servir platos perfectos. Para demostrar que la dignidad no tiene precio de carta. Nadie habló. Elvira se limpió los ojos sin disimular. Tomás, el chico nuevo, asintió varias veces, como si estuviera guardando algo en la memoria. Brandt, el sommelier, miró hacia la cava de vinos. Su expresión era la de quien acaba de confirmar algo que ya sabía pero necesitaba ver demostrado. Nico, el ayudante de cocina que había preguntado en la cocina por qué no se podía reportar a una clienta que insultaba, tenía los ojos fijos en el suelo. No en señal de tristeza. En señal de quien está procesando algo que no esperaba ver en su primer año de trabajo. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Nico. Marcelo lo miró. Claro. ¿Él sabía todo el tiempo lo que estaba pasando? Desde el principio. ¿Y esperó? Esperó, confirmó Marcelo. Para ver cómo reaccionaba cada uno de nosotros. Incluido yo. Nico asintió despacio. ¿Y usted cree que pasamos la prueba? Marcelo tardó un segundo. Algunos mejor que otros, dijo. Y su mirada fue, brevemente, hacia Andrea. Elvira apretó el brazo de Andrea. Solo un segundo. Tomás levantó la mano. Oye, ¿puedo decir algo? Di, respondió Marcelo. Esta noche aprendí más que en los 3 meses que llevo aquí. Miró a Andrea. Gracias. Yo no hice nada, respondió Andrea. Hiciste todo, dijo Tomás. Solo que sin hacer ruido. Silencio. Y Marcelo, que siempre tenía la corbata perfecta y la expresión calculada, dijo una cosa más. Andrea. El señor Aldana también preguntó cuándo es tu examen parcial. Andrea lo miró. El jueves, respondió. Dijo que si necesitas el miércoles libre para estudiar, que lo pidas. Que el turno estará cubierto. Elvira sonrió. Tomás levantó los pulgares. Brandt asintió hacia ningún lado en particular. Andrea no respondió de inmediato. Pensó en los apuntes apilados en su cuarto. En el café frío. En los autobuses nocturnos de vuelta a casa. En 16 meses de doble jornada. En la nieta del señor mayor de la mesa de al lado. En la expresión de Rosa Fuentes cuando comprendió quién había estado sentado a 4 metros de ella durante más de 2 horas. El miércoles trabajo, dijo finalmente. Pero gracias. Marcelo la miró. ¿Estás segura? Completamente. Tengo un método que funciona. No hace falta cambiarlo. Hubo un silencio. Y luego Elvira rió. Una risa corta y genuina que fue la señal que el grupo necesitaba para relajarse. Tomás también rió. Incluso Brandt esbozó algo que en otro hombre se habría llamado sonrisa. Andrea se ató la bufanda, recogió su bolso y fue la primera en salir. Afuera, Zúrich tenía 3 grados. El lago seguía cubierto de neblina. La ciudad, a esa hora, era silenciosa de una manera particular, no vacía, sino quieta. Como algo que descansa. Andrea levantó el cuello del abrigo y caminó hacia la parada del autobús. El autobús tardó 4 minutos. Durante esos 4 minutos, sacó el cuaderno de Derecho Procesal del bolso. Abrió por la página marcada. Y siguió leyendo. Dicen que en los días siguientes, la donación que Fernando Aldana hizo esa noche a la fundación en nombre de la mesa de Rosa Fuentes alcanzó una cifra suficiente para cubrir 3 becas completas de un año. Dicen también que Brandt, el sommelier, fue el encargado de entregar personalmente los documentos de la fundación a la administración del restaurante, porque insistió en hacerlo él mismo.
Y dicen que 2 semanas después, una tarde de martes, apareció en el Aldana una reserva para una persona. Mesa en el fondo, cerca de la ventana que da al lago. Sin acompañantes. Sin el menú de degustación. Solo una cena tranquila. El nombre en la reserva era Rosa Fuentes. Llegó sola. Sin el collar de diamantes. Sin la postura de quien necesita ser notada. Pidió una mesa en el fondo. Cuando Andrea se acercó, Rosa la miró a los ojos por primera vez de verdad. No el tipo de mirada de quien analiza. El tipo de quien reconoce. Buenas noches, dijo Rosa. En voz baja. Sin la armadura de antes. Buenas noches, respondió Andrea. ¿Puedo traerle algo para empezar? Lo que usted recomiende, dijo Rosa. Y se quedó en silencio el resto de la noche. Elvira lo vio desde la barra. Se acercó a Andrea cuando terminó ese servicio. ¿La reconociste? Sí. ¿Y cómo te sentiste? Andrea pensó en eso un momento. Como cuando terminas un examen difícil, dijo. No sabes si pasaste. Pero ya terminó. Elvira asintió. Eso es suficiente, dijo. Y las dos siguieron con el turno. Esa noche, cuando Andrea salió a la parada del autobús con el cuaderno de derecho en la mano, un mensaje llegó a su teléfono. No reconoció el número. Decía solo esto. El miércoles el turno está cubierto. No es negociable esta vez. F.A. Andrea miró el mensaje durante varios segundos. El autobús llegó. Subió. Abrió el cuaderno. Y estudió durante todo el trayecto a casa. 4 minutos de autobús. 12 paradas. 1,5 páginas de apuntes sobre recursos procesales. 16 meses haciéndolo. Y uno más por delante. Eso era suficiente. Porque a veces el dinero puede comprarte la mejor mesa del restaurante. La mesa más visible, en el centro exacto del salón, donde todos puedan verte. Pero no puede comprarte el derecho a tratar a los demás como si valieran menos. Y cuando alguien tiene el poder real de recordártelo frente a todos, en voz baja, sin levantar la voz una sola vez, sin humillar a nadie aunque tuviera todos los motivos para hacerlo, esa es la lección más cara que existe. Y no tiene precio de carta. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Rosa merecía una segunda oportunidad, o el daño que causó esa noche en el Aldana no tiene reparación posible? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.